Chelita banquetera, donde el arte encuentra su manera. Lupita al frente, guía sincera, con amor pues lo que nos espera. Hola cheleritas, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de La Chelita Banquetera. Y muchas gracias por escucharnos también a través de Utopía Radio 99.1 FM. Saludos a todos los radioescuchas de Utopía y saludos a todos nuestros cheleritos que nos están viendo en todas nuestras plataformas. Recuerden seguirnos, darnos like, suscribirse, compartir, darnos mucho amor para seguir creciendo esta comunidad chelerita. Y pues hoy para mí también es un día muy, muy especial. Para mí cada que entrevisto es muy, muy especial, pero hoy en particular pues tenemos a un talento, a uno de los grandes en la batería. Es uno de los mejores bateristas de México, si no puedo hablar sin equivocarme. Él ha sido músico de sesiones, pues ha participado con Lupita D'Alessio, Cristian Castro, Ricky Martin, entre muchos otros. Y pues hoy está aquí en La Chelita Banquetera para compartirnos un poco de su trayectoria, de su visión de la vida y por supuesto de su talento, ya que nos va a regalar ahí algunas canciones en la batería. Y pues para mí es un honor presentar hoy aquí a Eric Carrillo.
muchas gracias a La Chelita Banquetera precisamente por la invitación y para mí es un honor estar aquí con ustedes. No, el honor es todo nuestro, Eric. Y pues, ¿cómo estás el día de hoy? Súper bien, emocionado precisamente porque cada día que uno hace una entrevista o cualquier cosa es siempre bueno, es bueno, es padre, es agradable el portar algo de lo que uno ha hecho durante mucho tiempo. Tienes una trayectoria bastante larga, ya no sé si 40 años, más de 40 años en este bello instrumento que es la batería. 41 años. 41 años cumplidos precisamente este año. O sea que empezaste desde bien chiquitito. Sí, exactamente. Súper chiquito, pues ya sabes, todas las anécdotas cuando no te dan chance de tocar y cuando estás empezando a querer tocar y no te dan permiso y te dicen que no seas músico y bueno. Tú sí vienes de familia de músicos. Sí, exactamente. Vengo mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá y mi abuelo bateristas, mi bisabuelo multiinstrumentista y bueno, otros tíos que tocaban también alientos como saxofón, trompeta, etcétera. Y en este mundo de la música no te decían, no toques. Sí, claro, sí, o sea, de hecho casi la mayoría, o sea, que no fuera músico y como dicen, lo lograron. No, hace cuenta, sí, todo mundo me decía, no, músico, ¿para qué? Mejor dedícate a otra cosa y, o sea, obviamente, pues yo creo que todas las profesiones son buenas y todo, pero ya cuando lo traes y cuando eres una persona que desde niño es un sueño el que quieres cumplir y lo traes en tu cabeza y lo traes en tus manos, lo traes en todos lados, obviamente quieres llevarlo a cabo, ¿no? Quieres llevarlo a cabo. Yo me imaginaba de niño tener una situación de tocar en algún día en un escenario, en algún auditorio nacional, en algún, no sé, no sabía ni qué, pero yo quería estar, yo quería ser observado y que la gente me viera y todo eso, no sé, miles de cosas, y al paso del tiempo te das cuenta que vas haciéndolo y empiezas a tocar con mucha gente, y bueno, pues como todo, yo empecé en la cuestión del rock y obviamente tocando en lugares en la zona rosa en México, cuando México estaba completamente lleno de lugares en todos lados, en zona rosa, en Insurgentes Sur, Insurgentes Norte, bueno, existían cantidades, te puedo hablar de cantidades de bares y cantidades de centros nocturnos y todos esos, y muchos lugares, pues llegué a tocar en muchos de esos. ¿Cómo era esta dinámica en tu familia con tu papá? ¿Siempre te gustó la batería o te llamó la atención algún otro instrumento o siempre fue la batería para ti? Pues la batería fue para mí porque pues obviamente mi papá baterista y obviamente habían baterías en casa, las cuales tenía yo prohibido agarrar. O sea, yo no podía, mi papá se iba de viaje y yo iba a rogarle a mi mamá para que me diera permiso de agarrar una batería de mi papá. Entonces mi mamá me decía, déjala tal y como tu papá la tiene, porque si no cuando llegue va a haber una regañiza total que bueno, que ahí te encargo. Entonces pues obviamente a mí me tenías quitando las cosas tal y como las ponía mi papá y las acomodaba y las dejaba, entonces yo tenía que cumplir pues esa posición y esa forma, ¿no? Y al momento armaba y me ponía a tocar, ¿qué? No sé, pero me ponía a tocar. Yo empezaba a alucinar que estaba en un escenario y luego mis hermanas eran las coristas y bueno, o sea, así se empezó la vida. Ahorita que mencionas, no sabía qué tocar, nunca dijiste, ay, voy a tocar esta canción de rock, o sea, tú te sentabas y sonabas la batería o así. Pues desde muy chavito me gustaban bandas como la familia Partridge, obviamente era una agrupación que salía en un programa de televisión de los años de 1970 y 70, ya la gente va a decir cuándo. De 1974, por ahí. 73 por ahí, que salía en el canal 5 de ese tiempo, y obviamente yo observaba, era una familia que se dedicaban a tocar y conciertos en todo Estados Unidos.
Y hace cuenta que me gustaba mucho porque yo veía al baterista que era un chavito, era un niño, igual de mi edad, que tocaba. Entonces los demás eran igual niños y otros eran adultos y otros eran jóvenes. Entonces esa era la banda que andaba por todo, girando por todo Estados Unidos, y a mí me llamaba mucho la atención. Entonces también esa fue otra entrada hacia la música. Entonces, pues también como escuchar a discos como Barry White, me encantaba el sonido de cómo sonaba la bataca ahí, y pues obviamente empezaba yo con ese tipo de situaciones musicales cuando tenía yo alrededor de 7 años por ahí, y me llamaba mucho la atención que estaba sonando Barry White en México, y bueno, ¿qué te digo? O sea, y desde ahí empezaba a crecer esas situaciones. Yo golpeaba los sillones de la casa y los empezaba a dejar pelados, y obviamente tenía problemas con esas cosas, porque pues mi mamá se molestaba, mi papá igual, porque no eran en esos tiempos como ahora son, de que son más consentidores y no importa que haga el niño lo que sea, pero en ese tiempo era diferente. En ese tiempo tenía yo que llevar una forma más tranquila porque los papás se molestaban muy rápido, entonces tenía yo que ser mucho más relajado, y pues obviamente mi papá decía, no, ya, él no va a ser músico, porque no queremos que sea músico, y es chistoso porque ahora en mis últimos conciertos, ya a mis 57 años, pues he tenido la fortuna de que mi papá todavía está con nosotros, o sea, vivimos separados cada quien, pero fue a visitarme al concierto, y pues obviamente ha seguido mi trayectoria en la música, y al momento de verme, y como ha seguido todos los artistas y la gente con la que he acompañado, pues me dice, has logrado lo que te has propuesto. Entonces te felicito y me da mucho orgullo, ¿no? Entonces me acuerdo cuando eras mi niño y te cargaba, o sea, ya sabes, cosas que de repente me acuerdo cuando te regañaba por subirte a mi batería. Sí, ¿no? Y que me regañaba por eso, y luego que tenía que estarla acomodando, y mi papá era tan fijado en ese tiempo que bueno, que te cuento que tenía yo que dejar todo impecable, porque hasta la servilleta o la franela que ponía encima de algo, si estaba movida, ya sabía que yo ya lo había agarrado. O sea, imagínate qué detallista de esos años. Qué exigencia, ¿no? Exacto. También, bueno, y yo creo que eso al final también marcó un parteaguas en ti, en que si tu papá era exigente, tú también te volviste un poco exigente con el instrumento, lo aprendiste a respetar de cierta manera, porque así te lo inculcó tu papá desde... Aunque no quería que lo tocaras, pero... No, y aparte, ¿sabes qué? Que eran regaños totales, o sea, de él y de mi abuelo. Cuando yo tenía que sacar un ejercicio, cualquier cosa, cuando ya supuestamente empezaba yo a estudiar la música y la batería, empezaban a comentarme, a ver tu ejercicio, pero ya sabrás, con un modito de regaño, ¿no? O sea, a ver. Mira, te voy a enseñar, papá, y te voy a enseñar. Mira, a ver, siéntate. Nada más te equivocas. Y mi abuelo igual. Nada más te equivocas y no vamos a escuchar absolutamente nada. Entonces yo empezaba a tocar y de repente, ¡pum!, la regaba y se paraban y se iban. Oye, pero es que no, ponte a estudiar, aquí no nos importa. No me importa, mi papá me decía, a mí no me importa, ponte a estudiar. Y mi abuelo en la misma condición, porque también bateristas, o sea, también con gente que trabajaron con muchos artistas. Mi abuelo fue de los años de las Hermanas Águila, de los solistas de Agustín Lara. Bueno, tocó con mucha gente. Mi papá fue director musical de Carlos Lico, tocó con Pepe Jara, tocó con Humberto Cravioto, con gente de esos años, artistas de esos años. Entonces, pues imagínate, tenía yo toda la presión. Entonces, cada ratito que iba yo a comentarles que me escucharan, tenía que irles a rogar que me escucharan para que pudiera yo sentirme cómodo, y pues obviamente sentía yo la presión
Y ahora es bien chistoso porque cuando a los alumnos los tratas de a cierta forma, es un poquito de problema porque no les gusta, ¿no? No les gusta que les llames la atención. Ahora la cuestión ha cambiado y no los puedes regañar. Exactamente, pero bueno, ¿qué te cuento? No, Entonces, no les puedes decir, ay, estudia, yo ya me voy. Sí. A mí me tocó esa situación y bueno, pues a cada quien le toca en su tiempo, ¿no? Y cada quien le... Sí, pero si lo ves en retrospectiva, creo que eso pues te ha hecho el profesional que ahora eres y el gran baterista que pues la verdad es que es uno de los mejores bateristas que tiene México. Pero ¿cómo es este acercamiento, pues a ser músico de sesión de los talentos como pues Ricky Martin, Cristian Castro, todos ellos? ¿Cómo te acercas a ese ambiente? Fíjate que haz de cuenta que empezó la situación de obviamente yo veía que mis papás y mi abuelo tocaban con artistas y empiezo yo tocando. Primero mi primera agrupación fue tocando, se llamaba el Trío Chaplin, tocando en la zona rosa, en lugares como el Camello Rosa y ese tipo de lugares, acompañando a un amigo mío de muchos años que ya falleció, que se llamaba Enrique Tavera. Perdón. Y en ese tiempo pues empezábamos a tocar y a rolar por toda la zona rosa, como te indicaba y te comentaba, y de repente en ese de tocar con artistas también como Gilda Méndez de esos años en el Hotel Century, en el Hotel Cristal de la zona rosa, conozco a una banda que se llamaba La Legión, con la cual estuvimos, de hecho hace poquito volvimos a hacer un concierto juntos, bueno, hace poquito, y bueno, los conocí en ese tiempo y me integré con ellos y estuvimos en lo que viene siendo el rock en tu idioma. Y de ahí alternamos con bandas como Soda Stereo, como mucha gente de esos años, Rostros Ocultos y mucha gente, bueno. Después de eso, pues obviamente volvemos a las mismas pláticas que a mi papá y mi abuelo no les llamaban la atención que yo fuera rockero. ¿Por qué? Porque no estudiaba, ¿no? Perdón, o sea, que porque yo ya iba a tener situaciones. ¿Por qué no te gusta? Porque te gusta el rock. Ok, sí, tocas rock, pero necesitas ser un músico de lectura y necesitas ser un músico que estés metido en esto. Entonces yo llegaba el momento que yo decía, bueno, ¿qué hago caso? No hago caso. ¿Qué haré? Y el paso del tiempo, de repente mi papá me manda de suplente con un cantante que te acabo de mencionar, en paz descanse, el gran cantante Carlos Lico. Y obviamente fui a tocar porque pues muchos años también acompañé yo a mi papá y yo era el que me aprendía el show. Veía cómo lo tocaba y yo quería ser una persona. Yo me enfocaba cuando veía yo el show con mi papá y todo, yo quería estar ahí. Tú querías ser tu papá. Yo quería estar sentado tocando en ese momento. Entonces cuando mi papá me dice, pues ya hablé con Lico, pero pues el que me va a tener que suplir con Carlos Lico eres tú, porque no encuentro suplente. Y él me dijo que no había problema. Entonces en ese momento ya no quería ser mi papá, ¿ves? O sea, ya no quería ser mi papá, pero me lo tuve que lo tuve que hacer. Claro. Lo tuve que hacer. Me acuerdo en el Rioma, que era el lugar de Mario Moreno Cantinflas en ese tiempo, que estaba en Avenida de los Insurgentes, pasando la glorieta de Insurgentes más adelante. Se llamaba el Rioma, Restaurante Rioma, que al revés es Mario. Entonces, obviamente en ese tiempo, pues ahí yo empecé a tocar con Carlos Lico y luego ya hice giras con él, porque ya mi papá se acomodó y él le dijo, Chepe, porque así le decía, Chepe, no me mandes a nadie más, quiero que venga tu hijo. Entonces desde ahí pues empecé a darme cuenta que las situaciones acompañando artistas me gustaba. Entonces bueno, me dice mi papá, bueno, yo creo que vas a tener que dejar a la banda de rock y vas a tener que tocar con este tipo de artistas. Y obviamente
pues mi contestación fue, pues sí me llama la atención, o sea, ¿por qué? Porque en el otro lado, pues sí hay lana, pero ya sabes, hablando de esas situaciones y bueno, si te vas a dedicar a la música, dedícate a esto. Claro, obviamente un rockero le dice a su hijo, le habla del rollo del rock, y una persona que es un músico de sesionista, pues le llama de esa forma a su hijo sesionista, o sea, de que seas un sesionista, que toques con diferentes gentes, artistas, y que te empapes de todo ese tipo de música, ¿no? Entonces, bueno, seguí con la Legión, y bueno, estuvo ahí hasta que de repente pues me di cuenta que tuve una invitación a trabajar con los hermanos Castro, y donde pues dije que sí, con grandes músicos ahí, y aparte conociendo y tocando en un lugar que se llamaba el Restaurante de Cristal con Gualberto Castro. Y con Gualberto pues tuve una buena amistad. En ese tiempo pues obviamente yo era el chavo que regañaban porque era el más chico de todos, de Benito. ¿Qué edad tenías ahí? Más o menos tenía yo como 19 años. No, estabas muy chavito. Sí, 18, 19 años. Entonces pues empezando ahí a tocar con todos ellos. Sí, porque me acuerdo de eso porque más o menos tenía yo alrededor de 17 años cuando empecé yo a suplir a mi papá con los otros artistas, y anteriormente estaba yo en la cuestión del rock también. Uh-huh. Entonces, bueno, así siguió la situación y empecé a tocar con los hermanos Castro y Benito Castro, Gualberto, Arturo en su tiempo también, Javier. Y bueno, empecé a sonar, y luego con Gualberto Castro solo en un lugar que se llamaba el de Cristal, que era un restaurante precioso, hermoso, que estaba ahí por la calle de San Ángel, subiendo, bueno, la calle la San Ángel, subiendo, San Angelino, no recuerdo bien. Estaba el lugar precisamente, imagínate, si se llamaba de Cristal, era todo así precioso, hermoso, de cristal, ¿no? Y en la parte de atrás, ese lugar era de su hermana de Benito Castro, Anita Castro, que en paz descanse. Y en la parte de atrás el lugar tenía un lugar de show, que era donde se presentaba Gualberto Castro. Y ahí empecé a tocar todo los temas de Gualberto, que en ese tiempo era Yo soy tu hombre, pues varios temas ahí de Hasta que vuelvas, y todos esos que hizo en un disco de esos años, ¿no? Uh-huh. Y pues las noches se ponían súper llenas y toda la cosa increíble, y pues tuve muchas giras con ellos, hicimos muchas centros nocturnos como el Fiesta Americana, el Estelaris del Fiesta Americana en el Crown Plaza, que era en ese tiempo era Fiesta Palace. El Fiesta Palace en Reforma. Y también hicimos el conjunto Marrakech de Florencia en la Zona Rosa. Todos, ahí eran los shows de miércoles a sábado. Entonces todas las noches estaba lleno, y el conjunto Marrakech, que en ese tiempo tenía la Madelón, tenía el Valentinos, y todos esos lugares donde precisamente, haz de cuenta, si estamos hablando donde está el Ángel de la Independencia, la calle de Florencia, donde están las palmeras grandes, del lado izquierdo, donde ahora es un estacionamiento gigante, ahí era el conjunto Marrakech. Antes de llegar a, creo que Hamburgo, o entre Hamburgo y Liverpool. Sí, por ahí en la zona. Exactamente. Entonces, y ahí también toqué enfrente, cuando empezaba yo también toqué con Manny Muñoz, el de los Hitters. Ahí enfrente, cuando te dije que empezaba también a tocar la cuestión del rock y del rock and roll y todo ese rollo, ahí con Manny Muñoz de los Hitters, con Willow en la guitarra y otros rockeros de esos años, que ya eran mucho más grandes, pero a mí me veían como un niño en ese tiempo, ¿no? Se llamaba la cafetería de Angelus, que a lo mejor alguno que esté escuchando el programa se puede acordar de eso, de todo lo que estoy hablando, de gente de mi edad, ¿no? Y bueno, y desde ahí empecé todo ese rollo, y de todos los centros nocturnos y lugares de la Zona Rosa, pues también, aparte de acompañar a Benito y a Gualberto y a los hermanos Castro, de todos, yo tocaba en diferentes lugares de la Zona Rosa.
donde caminabas por la calle entre la noche y te encontrabas a muchos músicos. ¿Pero ahí tocabas tú solo o tocabas Sí, con Legión? con diferentes bandas. Bandas ahí. Sí, porque ahí haz de cuenta que cuando te vuelves sesionista, pues obviamente tú ibas y ¿qué pasó, Eric? ¿Cómo estás? Oye, ¿no te avientas un turno ahorita, 2 turnos en tal lugar y que etcétera, etcétera? Y terminas a las 3 de la mañana y etcétera. O sea, cuando tú terminabas de tocar, uno terminaba, y por decir, yo tocaba en el Hotel Calinda, tocaba jazz, que eso también precisamente yo también estuve haciendo. Y de ahí del Hotel Calinda entraba yo a las 8 de la noche y terminaba a las 11:30 de la noche. Entonces al momento de irme caminando por la zona rosa y me encontraba a todo mundo pasando por ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No existía el rollo del celular. Entonces la cuestión era de que todo mundo se hablaba normal y hacías tus relaciones públicas con todos los músicos habidos y por haber en esos años. Entonces se conocían entre todos. Exacto. Entonces, haz de cuenta, de hecho, tomábamos café en un lugar que se llamaba el Tox de esos años. Bueno, el Tox, que lo conocemos todos, pero había un Tox ahí en Zona Rosa, entre la calle de, no me acuerdo si era Liverpool y no me acuerdo la otra que está de este lado, que creo todavía existe. Es un chiquitito que está ahí. Entonces, ahí nos veíamos todos los músicos, muchos músicos, muchos que siguen y muchos que ya fallecieron. Nos veíamos ahí, nos encontrábamos y empezábamos a platicar y todo el mundo, fíjate que a mí me salió una gira a Puerto Vallarta, fíjate que me salió una gira tal y necesito baterista, ¿te vas conmigo? ¿Cuánto tiempo? 3 meses, 2 meses, porque así eran los trabajos en esos años. O sea, tú ibas y hacías 3 meses en algún hotel, en tal lugar, y de ahí mismo te llamaban para que hicieras otro y ligaras en Mérida, en el Montejo, y en Villahermosa, Tabasco, en el Viva de Villahermosa, y así andabas por todos lados. Pero no era, regresabas a tu casa en la noche, 4 o 5, ¿no? En 4 o 5 meses. Sí. De tocar, o sea, ya cuando te aventabas esas giras. Entonces, bueno, ahí al momento de platicar con todos ellos, pues empezaba el jale y, oye, mañana me puedes ir, sabes que ahorita no consigo quien vaya, ¿no? No te puedes aventar un show ahorita y todo. Sí, órale. Entonces llegabas a lo que era leer la música, a tocar en el instante, a cubrir a fulano, etcétera, y terminando de tocar y pasas a la caja y te pagan. O sea, era otra forma de trabajar y de visión y libre de todas las cosas padrísimas, ¿no? Entonces, bueno, así anduve con los hermanos Castro, tocando supliendo a mi papá con Carlos Lico, y bueno, empecé a conocer mucho más artistas para empezar a trabajar con Laura Flores, con Amanda Miguel, con Diego Verdaguer, en paz descanse, con los tríos de unos colombianos, con las Jeans, con Mercurio, Magneto, Moenia, Sentidos Opuestos, Mercurio, Cabá, ¿qué te puedo decir? Yosio, en paz descanse, los grandes del Festival OTI, Lupita D'Alessio, Alejandra Ábalos. No, bueno. Y yo no, bueno, ya. Armando Manzanero. Ya me bajaste a toda la corte celestial. Enrique de Alnegri, bueno, ¿qué te digo? O sea, ha sido muchísima gente. Y aparte los de bar, como en paz descanse también, Fernando Ibarra, un gran cantante, Javier Manuel, Benjamín, Rodolfo Muñiz, el hijo de José Joel, con el que todavía sigo en este momento tocando con él, bueno, muchísima Macedonia, bueno, muchas bandas, muchas cosas que han pasado dentro de mi vida, y tocando también para cuestiones de jazz y bueno, y así. Que has tenido toda esta oportunidad de, bueno, estar en este ambiente y que te ha gustado, porque bien pudiste quedarte con Legión. Claro, exactamente. Y no lo decidiste así, te fuiste por el otro camino, pero sin embargo, y a pesar de todo esto, has querido o hiciste tu propio proyecto personal.
Sí, fíjate que mi proyecto personal, bueno, siempre también toqué para otras gentes y trabajé para cuestiones del jazz como Jequina Pavón, toqué con un guitarrista que es Cristóbal López, toqué toqué en cierto momento palomazos con este, ¿cómo se llama este bajista? Whitley. Toqué también grabé para Carlos III en cuestiones de jazz. Hice cosas con, bueno, mucha gente. Y bueno, pues también me preparé yo en lo mío. Llegó un momento que dije, bueno, claro, obviamente me empezaron a patrocinar marcas. Y empezaba yo a tener que hacer clínicas y empezar a ver lo de la cuestión de mi música y cosas de esa forma. Entonces, en 1997, 98, por ahí más o menos, empecé a crear con una banda ya propia que se llamaba Equinoccio, donde yo tocaba cuestiones de música de jazz, de inspiración de mías y del proyecto y proyecto también de la banda en ese tiempo, también cosas de autoría de la banda y de cada uno de los elementos. Y empecé con músicos sonando en mi banda como René Thompson, como Agustín Sánchez Puebla, como Jesús Rodríguez, como Víctor Monreal. Y empecé a cambiar músicos precisamente cuando estuvimos en una escuela donde dábamos clases, Academia Musical Castilla, donde tenía yo una sociedad con un amigo que después me hice socio con él, y ahí empecé a conocer gente, o sea, también porque yo daba el punto bueno de quién entrara y quién salía. Entonces ahí conocí a Luis David Arriola, el zurdo, que hice yo. Pues a mí me comentó el dueño el que estaba ahí junto conmigo, que cómo lo veía, y pues yo le dije que sonaba muy bien y toda la cosa, ¿no? Entonces también conocí a Julián Flores, otro pianista, Juan Carlos Sedano, bajista, y de ahí la agrupación anterior que yo tenía pasó a ser la nueva agrupación que se llamaba igual Equinoccio. Entonces, al momento de crear con ellos y estar con ellos metidos y toda la cuestión, me empecé a mover para buscar en el 2003 o 2004 por ahí, la Expro Music del Sindicato de Músicos, donde alternábamos, iba a alternar con muchísima gente y muchos artistas y muchas bandas de jazz y muchas cosas, pero yo ya iba con mi proyecto, o sea, con mi proyecto, pero era, pues, se llamaba en ese tiempo Equinoccio. Entonces ese proyecto, pues obviamente yo tenía metales y tocaron conmigo en esa Expro Music, como fue las Caltecatl, excelentes músicos, trompetistas, saxofonistas. Iba Israel Tlaxcaltecatl en la trompeta, iba Ernesto Ramos de los Ramos en el sax, en el otro sax fue Mauricio Tlaxcaltecatl, Esteban Rivera, trombonista, que con Esteba estuve tocando con Lupita D'Alessio también más adelante de esto que te estoy contando. Entonces, bueno, ahí fue octeto. Esa agrupación que empezó en cuarteto la hice octeto con todo y metales. Y pues obviamente todo esto funcionó de maravilla, quedó súper bien, que de ahí empecé a sacar clínicas, me invitaron a la G. Martel en ese tiempo, una escuela de música que se nombraba mucho y muy reconocida. Y bueno, pues ahí la hice con excelentes músicos como Alberto Delgado, también en los sax, muchísimos músicos excelentes. Joe Detien, que grabó en el disco, un excelente maestro, impresionante de trompetista norteamericano, y y eso fue con Beto Delgado.
Rey David, que también es otro excelente músico mexicano que ha trabajado y ha tocado con muchísima gente como Richard Bona, con mucha gente de extranjeros, ¿no? Y Beto Delgado, igual Ernesto Ramos, que Ernesto Ramos es el nuevo que armó la banda del Big Band Jazz México, no sé si la conozcan, es una excelente banda. Y bueno, mucha gente, César Barreiro en la trompeta. Entonces, pues, desde ahí empezaba yo a jalar metales y empezaban a ir, y unos metales iban conmigo y otros metales no, pero siempre la base que era los que te mencioné, Julián, Luis David Arreola el zurdo, Juan Carlos Sedano y yo. Esa siempre era la base que jalábamos. Y poco a poco, igual para ir tocando con otras gentes, pues siempre se cambiaban los metales, ¿no? Entonces clínicas, entonces firmo con otras marcas, porque antes tuve el apoyo de Hermes y después tuve el apoyo de Bar Internacional, donde usaba yo baterías. Bueno, en Hermes usé Mapex, usé platillos Silgen, baquetas Regal Tip, etcétera, y tenía yo ese apoyo. Y acá en Bar Internacional tenía yo como platillos Istambul, turcos, tenía yo baterías D-Drum, baquetas igual Regal Tip, porque se había cambiado la marca para allá. Y bueno, ¿qué te cuento? O sea, tenía yo el apoyo donde con esas empresas hacía yo lo que era la Expo Soundcheck. Entonces ahí yo me presentaba, nos presentábamos precisamente, yo me presentaba con mi proyecto. Entonces desde ahí empezó a cambiar, porque de repente tú te empezabas a dar cuenta que habían bandas que salían y que es que yo me llamo Equinoccio desde hace muchos años, y es que yo me llamo quién sabe qué, y que como hay muchas legiones en todo el mundo, como hay muchas agrupaciones que se llaman tal como en todo el mundo. Entonces yo no me quedó de otra más que poner Eric Carrillo Band. Ahí nació el Eric Carrillo Band, y empecé con octeto, Eric Carrillo cuarteto, Eric Carrillo quinteto, Eric Carrillo sexteto. Ya hiciste de tu nombre tu marca. Exacto. Entonces empecé a tocar aquí, haz de cuenta, para allá, y obviamente con las marcas que me patrocinaban y con las empresas como Karma Music que me invitaban, y al tener ahora en adelante las nuevas marcas que me patrocinan, como Parches Aquarian, como baquetas Haram. En su tiempo tuve otras baquetas que se llaman Montano, ahí tenía mi signature, y ahora cambié a Haram, excelente marca y excelente amistades que tengo ahí, amigos, y bueno, ¿qué les digo? De lo mejor y lo mejor. Y obviamente Parches Aquarian, lo mejor que existe. Y bueno, ¿qué te digo? De ahí también platillos TRX, cambié después de tener Istambul, cambié a TRX Cymbals, que también tuve el privilegio de conocer en una de las giras de Sentidos Opuestos por todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta, vamos a ponerlo así, pasando por todas las ciudades hasta San Francisco. Entonces desde ahí McAllen, Bronzeville, pues todas las ciudades Dallas, Houston, Texas, todos esos lados, Los Ángeles, Sacramento, California, bueno, te nombraría muchas situaciones de gira que estuvimos haciendo, ¿no? Y estuvimos haciendo giras de House of Blues, donde un lugares impresionantes donde se presentaba Barry White, hablando de Barry White, de James Brown, bueno, imagínate de lo que yo te platico de cuando yo estaba chavo, que de repente esas personas, esos músicos eran mis ídolos. Y de repente llegar y sentarme en un lugar donde de repente veo las fotografías de ellos que habían estado ahí, pues decía yo, no puedo creer que yo esté aquí. Pero a base de todas las situaciones yo creo realmente en los sueños y en las cosas que se van dando con estudio y con muchas situaciones de fuerza, porque no se debe uno de dejar vencer. Entonces todas esas situaciones te han llevado a estar en ciertos lugares que algún día soñaste, ¿no?
Y como a mí, también en ese concierto, el último concierto que hice de mi proyecto, pues era bien raro que mi mamá fuera a un concierto y mi mamá la vi ahí y dije, algún día va a estar mi mamá ahí, gracias a Dios, y estuvo, o sea, me han ido a ver con fulano, con mengano, con tal cantante, tal artista, pero ya viéndome en una forma como lo interpretando mi música, de otra forma, pues eso no había sucedido. Sí, exacto, no había sucedido en tu proyecto personal, algo que tú creaste, que tú hiciste, exactamente, ¿no? Que ya no... Y, como te comento, desde lo que viene desde anteriormente, ¿no? De estar cambiando el nombre, de estar pensando en esta cosa, de las marcas que te apoyan, como te digo, TRX Cymbals, excelente marca, conocí yo en Los Ángeles al dueño de la marca, y obviamente hasta la fecha, que ya tengo desde el 2012 hasta ahorita, somos completamente buenos amigos, y muchas situaciones que igual que con los de Aquarian, igual que con los de Haram, y con todas las marcas, aparte Simpad, aparte Kickport, aparte Big Fat Drum Snare, ¿cómo se llaman? In-Ears, Rock Ears, Helis, Sympads, bueno, muchísimas cosas. Si alguien se nos olvida, no se nos es el Percussion de cajones. O sea, muchas marcas que gracias a Dios pues han estado así, y también he tenido la oportunidad de dar muchas clínicas en muchos lados y en el extranjero, y bueno, en México y en muchos lados. ¿Cuál crees que haya sido uno de tus mayores retos durante tu trayectoria, que hayas pensado a lo mejor en algún punto decir, ya ni quiero ser baterista? ¿Te ha pasado? ¿Que ya no quieras ser baterista? O que sea un reto que digas, ya mejor me bajo de la batería. No, yo creo que no me ha pasado. No me ha pasado, porque al contrario, no me puedo bajar de la batería, porque soy un músico que todos los días estoy arriba de la batería, todos los días. Todos los días, o sea... Pobre de tus vecinos. Imagínate, no, gracias a Dios todo entienden bien perfecto y les gusta, ¿no? Pero no, hace cuenta, no, fíjate que eso que me estás preguntando no lo he sentido. Quizás al momento cuando ya me llega a doler algo, de que ya estás mucho tiempo tocando o cualquier cosa, ya dices, o estás sudando impresionantemente y dices, no, ya tengo que relajar, porque si yo puedo quedar 3, 4, 5 horas, 6 horas tocando, me quedo ahí tocando. De hecho, a veces mis solos son interminables. O sea, es chistoso esa situación, ¿ves? O sea, no sé, es algo que me ha apasionado desde niño, desde ver a todo el mundo, en mi casa. Tu casa. Gracias. Todo el tiempo estoy escuchando música, todo el tiempo se ven videos, todo el tiempo se ve todo, cada video, aunque no sea tan profesional, aunque sea de lo más profesional, subo a las redes, o lo veo fulano, o veo que estoy tocando con mengano, o veo que etcétera, especiales, DVDs que he grabado, especiales en Televisa, especiales en muchos lugares, muchos programas. Entonces de repente me doy cuenta que ahí estoy tocando, y eso también es padre. O sea, sí ha sido desde... Yo recuerdo cuando empezaba que me invitaban a los programas de televisión, no sé si alguien de los que está aquí se acuerda de una sección de noticias que se llamaba Eco. Bueno, pues a mí me invitaban. Yo no. Ay, yo no. A mí me invitaban y pues imagínate un chavo, bueno, ¿a qué hora vamos a pasar a tocar? Pues a las 2 de la mañana. Y yo me quedaba a las 2 de la mañana, pues ya dije que sí. O sea, y ahí me tenías, como no tenía auto, ahí me tenías buscando en la esquina de mi casa, caminando a buscar un taxi. Pero en ese tiempo los taxis eran súper honestos, que yo tenía que acarrear, yo vivía en un andador y tenía que acarrear por la casa de mi mamá, tenía que acarrear la batería para subir el bombo, para subir el herraje, el hardware,
la tarola, los platillos, pero tenía que ir y regresar por cada cosa y el taxista me estaba esperando afuera. En esta actualidad yo creo que no pasaría, ¿no? No sé. Entonces haz de cuenta que... No, yo creo que todavía... Sí, ¿verdad? Todavía tiene, sí, tiene que... Hay gente ahí, en la claro, gente buena sí. Exacto. Y honesta. Exacto, y así tiene que ser. Siempre hay que tener eso en mente. Y bueno, cuando llegaba a Televisa era lo mismo. Porque tenía que bajar las cosas y etcétera, y otra vez, y cuando terminaba, bueno, yo ya bien contento, ya se había ido el taxista y tenía que tocaba el programa y todo el rollo, y bueno, ahí venía lo difícil. Desarma otra vez y vuelve a buscar un taxi para irte de regreso. Entonces, bueno, todo el mundo pasamos por esas situaciones. Y bueno, era súper chistoso eso. Entonces, y así también me tocó tocar en los programas de Ricardo Rocha, que se llamaban En Vivo. No sé si alguien también lo recuerda. Bueno, En Vivo con Ricardo Rocha, sí, también los hice. También hice Siempre en Domingos. También hice un programa estuve todos los días durante 3 años, que se llamaba el Club 4 TV, que después pasó al Club en el Canal de las Estrellas con Ernesto Laguardia, era un programa que donde estaba Galilea Montijo, después seguía el otro programa donde estaba yo. Y hazte cuenta que era de concursos y etcétera, y nosotros éramos la banda que acompañábamos todo ese rollo. Entonces ahí estuve 3 años en ese programa, y así era de todos los días, y luego de ahí vete al Hotel Camino Real, y luego tocando jazz, y luego en la noche, fines de semana, show con el hijo de José José, el sobrino de Marco Antonio Muñiz, el hijo de Marco Antonio Muñiz, Benjamín, así todos los fines de semana. Entonces yo estaba cargadísimo de trabajo, o sea, cargadísimo, luego con los artistas también, por eso... ¿Y no te hacías bolas? O sea... Porque era jazz, era pop, era, o sea, diferentes y diversos géneros de música. ¿Cómo es que dominabas o dominas al final del día? Lo que pasa es que también tienes que mentalizarte qué es lo que vas a tocar y qué es los grupos que tienes que llevar, o sea, a sonar. Y aparte la lectura que tienes que emplear, porque todo lo que yo he hecho y hacía en esos años y hasta la fecha ha sido leyendo música. Entonces llegas y hay repertorio que no conoces y a mí me daban las partituras en el instante, y a llegar a tocar y a tocar y a tocar. Aparte no había otra manera en México que esos años que era de esa forma, como la que se tenía que trabajar de esa forma. Ahora en esta actualidad es muy diferente, o sea, porque ya también me tocó tocar shows de la nueva forma, que te va diciendo, hay una voz guía que te va diciendo lo que tienes que hacer, y como haz de cuenta, fill, break, verso, que te van guiando, etcétera. Exactamente. Entonces te van diciendo la partitura, diríamos los músicos de hace años, ¿no? Entonces, al momento del paso del tiempo, pues te vas dando cuenta, como te vuelvo a mencionar, de la forma del trabajo, y aparte de los nuevos cantantes, de las nuevas gentes, las nuevas generaciones, todo. Por decir ahorita, también pues me invitan, te digo, como a ciertas cosas, que ahorita me acaban de invitar a un Drumverse que se llama, que va a estar ahorita en el 19 de este mes. No recuerdo la dirección, pero bueno, ya ¿es abierta al público? No, abierto al público no, porque tiene un costo de 100 pesos. Okay. Entonces, bueno, pero si los pago puedo ir. Exacto, por supuesto, sí. Sí, haz de cuenta, porque a veces la gente piensa que puede ser gratis. Entonces, sí, es como, esta situación es como una expo de baterías. De todo lo que tiene que ver con todos, desde los tornillos, desde los impads, desde todas las cositas, platillos, baquetas, todas esas cosas clínicas, todo, así como lo vemos en la Expo Soundcheck, pero únicamente de baterías. Actualmente tienes 2 discos, ¿o estás haciendo el segundo? No, ya terminé el segundo. De hecho, mira, te voy a contar. El primero lo hice desde el 2004. De hecho se llama 2004 el disco, Fusionando. Y ese disco
es precisamente con toda la gente que te platiqué de los metales y de los Tlaxcaltecatl, el Alberto Delgado, los Todos músicos los que te que comenté ya, hace ratito. Y el segundo disco, este disco lo armé desde la pandemia. Lo empecé a armar desde la pandemia, cada quien en su casa empezó a grabar y empiezas a recopilar muchas cosas y es un disco de los jazzistas. Lo que pasa es que este disco se llama Promise porque fue una promesa que le hice a 2 amigos míos cuando nos juntábamos a cotorrear y a echar la chelita. Salud. La chelita. Salud. Y bueno, nos poníamos así a tocar y toda la cosa y a escuchar. Uno de ellos, en paz descanse, mi queridísimo amigo, baterista excelentísimo y bueno, ¿qué te digo? Excelente persona y todo, Tony Cárdenas. Y el otro amigo, mi gran amigo también de muchos años sin que nos reuníamos, padrísimo, Pepe Ocaña. 2 músicos fuera de serie y bueno, 2 grandes bateristas y nos poníamos a platicar y de ahí se reunía mucha gente como mi querido Moped, en paz descanse también, y Joaquín Trinidad y bueno, mucha gente con la que convivíamos en ese tiempo y al momento les puse yo 3, 4 números que yo les decía cómo me encantan esos números, o sea, cómo me encantaría sonarlos en algún disco. Pues, ¿y por qué no lo haces? ¿Y por qué no lo haces? ¿Y por qué no lo haces? No, pues ya lo voy a hacer y obviamente todo eso pasó. Y en la pandemia, no creo que recuerdo, anteriormente fue cuando falleció mi amigo Tony, sí, así, y enseguida de Tony se va Pepe. Entonces, en la pandemia pues me entró la nostalgia también y de estar pensando qué es lo que quería hacer. Voy y grabo en los estudios de un amigo mío de 3 minutos batería, Iván Valdés. Grabo 2 temas ahí precisamente, pero 2 videos que me hace precisamente para las marcas con las que yo tocaba en ese tiempo. Entonces, como ya tenía esa recopilación de la grabación, pues empezó a nacer la situación de decir, bueno, si grabé Invisible Wave y grabé Nothing Personal, ¿por qué no grabo Promise? Y este disco, porque precisamente esos eran los temas que se los había puesto a mis amigos y ahí es donde nació esta situación de decir, quiero grabarlos y así empezó. Entonces en el 2020 grabé esas 2 y después empecé a grabar todo lo demás con amigos que se prestaron y músicos talentosos como David Arreola el zurdo, del que mencioné hace ratito, como Salos Bueno, excelente bajista, como Marcos Milagres, otro excelente bajista, Javi Orozco, excelente bajista también. En ese disco grabaron esos 3 y Juan Carlos Sedano también, que fue parte de Equinoccio en el disco anterior. Entonces, bueno, pero el disco anterior también se llama Eric Carrillo Band, que es fusionando, obviamente. Entonces, haz de cuenta, esos fueron los bajistas que grabaron en el segundo disco. En el primero nada más lo grabó Juan Carlos Sedano y en el segundo grabaron todos los que te comento, y grabó con pianistas Ramiro Martínez y grabó Rafael Choi grabó precisamente y esa fue la agrupación que se empezó a formar de esa manera. O sea, de cada quien grabando las partes que yo quería para poderlas meter al estudio y empezar a seleccionar qué es lo que se quedaba y todo ese rollo. Y ahí fue como creció el proyecto, el disco Promise, o sea, de la promesa de que le hice a mis amigos. Y aparte ahí en ese disco incluyó 2 temas, a ver cuáles son los que vienen en el disco. Viene uno que se llama Funkmon, el cual ese tema lo hice por mi pareja, que se llama Funk de Funky para Mónica.
Oh, okay. ¿Me entiendes? Entonces, ese lo hice precisamente para ella, que es la historia es muy chistosa porque un día que estábamos... Ay, eso sí me interesa. No es cierto. Un día que estábamos en su casa, estábamos ya todo el mundo durmiendo y de repente yo estaba en el baño y empiezo a pegar pum, y a sonar y y empezaba yo a hacerlo, la forma, y que me toca la puerta y me dice, hay mucho ruido, porque eran como las 2 de la mañana, etcétera. Cállate, por favor. ¿Por qué estás haciendo? Pues es que estoy componiendo, porque yo traía audífonos y todo ese rollo. Y estuvo chistosísimo, y de ahí empezó la idea y obviamente pues ¿Viste cómo la molesto más? Sí. Y bueno, hace cuenta que pasó esa situación y ya así mismo grabé ese tema que se llama Funk Monk, que es un tema para ella. Ando en este tiempo, bueno, ese disco, para terminar de contarte sobre el segundo disco, pues lo escucharon, no sé, de repente me llaman de Canarias, España, para decirme que un honor el escuchar mi disco y que si podía, tenían un programa ya de radio que se llama Aeropuerto Jazz Café en Canarias, España. Entonces me dicen, tu disco está increíble y me gustaría pasarlo en mi programa. Uh-huh. Entonces, pues yo perfecto, y cuándo te puedo hacer entrevista y toda la cuestión. Y también en Buenos Aires, Argentina, Leo Vito también lo tocó allá en Argentina, en Buenos Aires, y aquí también me hizo una entrevista en su programa Loconauti, donde también le empecé a comentar cuestiones del disco, toda la forma de grabación y todo, porque cada que lo escuchaba me decía, no puede ser, qué padre disco. Y bueno, y el que te estoy hablando, José Bon, de Canarias, España, pues también de Canarias, España, también le encantó, le fascinó, y pues estuvimos ahí, y él me tocaba temas de mi disco con otros también, con otros artistas internacionales. O sea, sonaban otros músicos de Finlandia, o sonaban otros músicos de Europa, de Holanda, y sonaban, o sea, otras agrupaciones de Argentina, de todos lados del mundo. Entonces eso me empezó a llamar la atención también, de decir, qué padre que este disco, el cual sonó nació de una promesa. De una promesa y de la pandemia, que lo empecé a crear y todo esto. Y aparte toda la gente me decía, ¿cómo lo grabaron? O sea, porque las cosas se grabaron por separado cada quien. Ajá. Pero se hizo tan ensamble, tan cañón, que todo el mundo pensó que lo habíamos grabado en vivo. Juntos. Entonces ahora, precisamente con todas estas situaciones de que uno puede editar y todas esas cosas, pues obviamente se modernidades. Exactamente, se pudo. Y este es el disco que presentaste no hace mucho en el Instituto Nacional de las Artes, donde te vieron tus papás. Exactamente. Donde te vieron tus papás en pues digamos, en este sueño ya, pues no quiero decir culminado, pero sí un sueño que traías desde pues, niño. Sí, lo que pasa es que también, pues como fueron la celebración de mis 41 años, pues obviamente, y aparte el 25 de julio cumplí años y el concierto fue el 26 de julio. Haz de cuenta, yo el 25 de julio, que fue mi cumpleaños, pues obviamente no tuve ni reventón ni nada, tuve que estar relajado, muy en casa, muy tranquilo, y al otro día pues ya tampoco. Pero al otro día fue tu regalo, ya. Y al otro día tampoco, porque pues tuve que hacer el concierto, y luego pues obviamente. Bueno, pero qué mejor regalo, qué sensación estabas o sentías en ese momento que estabas ahí, y que ya eras tú con tu música, con tu proyecto, que ya no es por demeritar el trabajo de la sesión del músico de sesión, de estar con muchísimos artistas, pero en era tu ser, tu sentimiento, todo tú
ahí. ¿Qué sentías? No, pues increíble, porque imagínate, como tú lo estás mencionando ahorita, el de acompañar gentes, artistas, el acompañar y el estar tocando shows diferentes, y también darte tu espacio. Eso también está cañón, porque ha sido muchas cosas de trabajo. Tú llegas a mi estudio también y te das cuenta de todo el gafeterío que tengo, con toda la... Es más, luego les voy a enviar unas fotos. Para ponerlas aquí. Sí, para que de repente te des cuenta de todos los gafetes y todas esas cosas donde he estado tocando y para quienes he estado tocando y todo eso. Y obviamente, pues, es trabajo. Reconocimientos, claro. Muchísimas cosas que hay que gracias a Dios a esta hermosa profesión he podido tener, ¿no? Y seguir adelante, y siendo un músico baterista que todavía sigo estudiando, y que sé que me falta mucho por aprender, y que cada día es un reto que vivo, y que cada día que necesito saber más y necesito estudiar más y no dejar de estudiar. Entonces esa es mi meta siempre, que ahorita pues en muchas situaciones las he logrado, pero hay muchas cosas que también estoy soñando y quiero hacerlo. ¿Cuál sería esa lista de deseos de Eric Carrillo? ¿Tocar con quién o hacer qué? Pues a lo mejor algún día ser baterista, no de sesión, no estar, ¿cómo te diré?, de pisa y corre, como en ocasiones, a veces como baterista llegas y haces alguna situación de esas. Me gustaría tocar shows, estar en el show de Alejandro Sanz. O sea, me gusta mucho su música, me gusta mucho la forma, obviamente... la experiencia que tengo, sé de lo que se trata, obviamente, y bueno, haz de cuenta, como hace unos años que había no sé si conozcan un cantante que se llama Enrique Ramil. No, tú. Bueno, es un español que canta hermoso, y de hecho lo había escuchado y le dije, y algún día voy a tener que tocar con él, y voy a tocar, y obviamente de lo que te estoy diciendo, como artista, como baterista de sesión, ya toqué con él. ¿Me entiendes? Pero fueron así como un par de ocasiones y tan, ¿no? O sea, por decir con él, igual con Francisco Céspedes he tocado también. Se me pasó a comentarte que con Francisco Céspedes, con el Samo de Camila, bueno, seguimos. Seguimos. Vamos a etiquetar a Alejandro Sanz. Ayúdenos a etiquetar a Alejandro Sanz para que toque Eric Carrillo con Alejandro Sanz, por favor. Que nos lleve a la Chelita Banquetera. Entonces, haz de cuenta, sí he pasado ese tipo de situaciones. En cuanto, pues obviamente, si quiero que mi música que trascienda más lo que yo hago, ¿no? O sea, como trascender más, de que estar más en festivales, inclusive internacionales, ¿no? Ya como Eric Carrillo Band o Eric Carrillo quinteto, cuarteto, trío, sexteto. Obviamente todo el mundo es parte del sueño, ¿no? Es parte del sueño. Ya muchas cosas se han cumplido, pero ahora en este caso sí a uno le encantaría que esa situación se llevara a cabo, porque pues hay años de experiencia y años de trabajo y de constancia, de estar en la música, y bueno, siempre he sido una persona súper respetuoso en mi trabajo, en el escenario, en todas las situaciones que he tenido. Imagínate, en el show ese último que hice de Únete a la Fiesta, ahí es donde te digo que tocaba y grabé precisamente para Sentidos Opuestos, Mercurio, Cava, Magneto, Moenia, creo que te comenté. Sí, todos esos, que era un show parecido al de Pop Tour. Los 90 Pop Tours. Exactamente. Entonces ese show hicimos giras en todos lados y se grabó, si tú te metes a YouTube, ahí está en Auditorio Nacional, y se grabó súper padre, y obviamente ahí, como tú dices, ahí yo me tenía que convertir en el que si él tocaba yo con Moenia, tenía que sonar como Moenia, claro. Y si tocaba con Cava, tenía que tocar y sentir como
cabá. Entonces, esa es la parte que uno como instrumentista, como músico de sesión, tienes que pensar de esa forma. O sea, a mí, yo por decir, si voy a llegar a tocar baladas o cualquier cosa, tengo que empaparme en la música para llevar el swing, el feeling, exacto. Todo eso. Y igual cuando voy a tocar jazz, todo el tiempo estoy escuchando swing, jazz, fusión en mi casa y toda la cosa. Y me voy metiendo a todos ese tipo de cuestiones. O sea, no vamos de que me tenga que aprender las canciones, eso no es, nunca me ha pasado, porque afortunadamente, digo, siempre a donde voy, siempre hay partituras donde hay que leer, y obviamente el sentir, que también me ha tocado mucho tocar con muchos cantantes donde te dejan ser libre, como también hay discos que yo he grabado donde tengo que ser un baterista completamente llevando la forma de una manera que se me indica, ¿no? Sí, cómo va el arreglo, exactamente. Y en otros lados que te dan la oportunidad de sonar de cierta forma, con más libertad. Y eso es padrísimo, porque te dan chance de crear. Puedes crear. Me ha tocado tocar con músicos que les sale del alma en el instante, y hay una conexión increíble, que por eso me gusta ser un músico de sesión. Porque me ha tocado, así como me ha tocado tocar con músicos grandes de esa forma, me ha tocado tocar con músicos que nada más se han aprendido las cosas de cierta forma y ni modo. Hay cosas que a veces no, sí, que no fluyen de cierta manera, y hay cosas que dices, parece como si nos hubiéramos conocido durante esa química, 15, 20 años. Que puede existir en esto de la música. Exactamente. Pues, Eric, ¿qué consejo le darías a todos, pues no solo a todos los bateristas que nos están escuchando, viendo, sino a todos los músicos, para que logren este sueño que tú ya has logrado, has trascendido, y que sigues queriendo, pues, soñar más al final? Pues que sean constantes, si algo te gusta. Yo creo que no hay nada más hermoso que lo que te guste, lo lleves a cabo y sea tu profesión, y que aparte en cuestión de la música, como nosotros como músicos, nos paguen por lo que nos gusta, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que es una bendición de Dios, y es una situación tan linda que hacer lo que te gusta, pues ¿quién? Puede haber cuánta gente. Entonces, para llegar a esas situaciones, pues sí tienen que estudiar, tienen que meterle ganas, tienen que no cansarse, no aburrirse, no tirar la camiseta, sino al contrario, porque también tu mente es la que controla, y si tu mente dice por aquí es por aquí, y si tú lo quieres. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que decimos, me quiero comprar tal cosa, y estás y aferrarte, duro, y te aferras y lo obtienes, y ya cuando lo tienes ganado dices, qué padre, o sea, la armé súper padre, y qué bien y todo. Entonces así es el rollo de la música. Igual, tú tienes el sueño, tú lo estás pensando, estás estudiando, estás metido, estás así, enfócate, visualízate, chécate dónde quieres estar, y eso vas a obtener. Entonces, yo creo que les recomiendo que no aflojen. Los músicos que quieran ser músicos tienen que estar ahí luchándole, porque pues en todo hay que luchar, aunque en otra profesión, en otras cosas, porque definitivamente la música es así, es una profesión, es una situación que combina muchísimas cosas matemáticas, que combina que hay que partir el cerebro, que hay que partirse en varios, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, es impresionante la cuestión, hay que leer, hay que sumar, hay que estar restando cuando estás tocando, hay que combinar compases, hay que hacer polirritmias, hay que hacer muchas cosas que definitivamente tienes que estudiar. Entonces, si estudien, métanse de lleno a los que realmente les gusta, porque van a obtener cosas buenas. Y bueno, ya para cerrar un poquito, ¿qué le diría Eric Carrillo de ahorita a su papá que no lo dejaba subirse a la batería? Que qué bueno que me regañaba, que qué bueno que me decía
quizás en el momento lo sentía, como te vuelvo a comentar, fue la educación de esos años, pero quizás ahorita le puedo decir que muchas gracias por ser como fue y pues me daba coraje y decía algún día tengo que lograrlo, y porque pues, era lo que a mí me molestaba, porque cuando no me ponía atención me volteaba y decía yo algún día me verás y algún día sabrás que lo voy a lograr. Y te vio. Y me vio. y con mucha gente, viendo. Imagínate, y artistas y con mucha gente, sí. Entonces eso es padre. Entonces el verlo, y ya mi papá es más grande, obviamente, bueno, no tan grande porque me lleva 17 años. Ah, te tuvo chavito también. Entonces, pero imagínate, o sea, eso también. Y mi mamá, no se diga, también un amor. Y bueno, también gracias a Dios tengo a ambos. Y sí, aunque no están juntos, no viven, se divorciaron desde hace muchos años. Mi papá tiene sus parejas, etcétera. Bueno, tuvo sus parejas. Y bueno, y mi mamá sola y con nosotros, etcétera. O sea, y bien, pero ellos se llevan súper bien y se saludan como debe ser. Entonces, cuando los llego a ver, pues es padre, ¿no? O sea, claro, cada quien en su lugar. En su lugar. Pero cada quien con su cada padre. cual. Sí, aquí no hay nada de resentimientos de absolutamente nada, y al contrario, todo uno se la pasa súper bien. Muy bien, Eric. Pues también das clases. ¿Cómo te podemos contactar? Si algún baterista quiere tomar clases contigo, ¿cómo te contactamos? ¿Por qué medios? En mis redes sociales está Facebook. Tengo 2 páginas de Facebook. Eric Carrillo baterista. En Instagram, en TikTok y en mi canal de YouTube también, que es Mr. Eric Carrillo. Por aquí los vamos a dejar, Eric Carrillo en Facebook y Mr. Eric Carrillo en las demás. Exacto. No, Eric Carrillo en todas las demás. TikTok. Solo en YouTube. Sí, solamente en YouTube, Mr. Eric Carrillo. Sí. Bueno, de todas formas aquí lo dejamos para que no nos hagamos bolas, pero para los que nos escuchan a través de la radio, Facebook y Instagram, TikTok es Eric Carrillo, así tal cual. Y en YouTube, Mr. Eric Carrillo. Para los que quieran acercarse a este mundo de la batería, de la música, pues aquí tienen a un maestrazo de maestrazos, un grande de la batería. Entonces, pues tomen clases con él, estudien, prepárense. Pues también a lo mejor algún consejo, algún tip que les puedas dar o algo. Si quieren ver su material, también ahí está en YouTube, en Spotify. Ahí están sus discos para que los escuchen, para que Spotify, de todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales pueden encontrar ahí los discos de Eric Carrillo Band. Sí, Eric Carrillo. Sí. Eric Carrillo. Entonces, pues material hay para aventar, y pues toda esta historia, toda esta trayectoria, queremos pues felicitarte mucho. Muchas gracias. Que ese sueño de llevar a Eric Carrillo Band a través a diversos continentes, músicas y escenarios, pues se haga realidad, y yo estoy segura que así será, porque esa constancia, esa resiliencia, ese aferrarte, lo has tenido desde niño. Entonces, pues eso te va a llevar hasta donde tú quieras estar. Muchas gracias. Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo por estar aquí con nosotros en La Chelita Banquetera, por compartir un pedacito de tu vida, de tu trayectoria y pues de tu gran amor por la batería. Y también queremos otorgarte este agradecimiento en nombre de todo el equipo que conformamos La Chelita Banquetera, por haber estado hoy aquí, por haber compartido con nosotros. Recuerden seguirlo en todas sus redes sociales como Eric Carrillo, y a nosotros en todas las redes sociales como La Chelita Banquetera. Suscríbanse, dennos like, compártanlos, mucho amor, y todos los radioescuchas de Utopía Radio, pues vénganse e inscríbanse para que conozcan a Eric Carrillo en persona. Bueno, no en persona, pero a través de la pantalla. Muchas gracias. Quiero agradecer a La Chelita Banquetera, y obviamente gracias por la invitación, y bueno, con todo gusto estamos aquí. Muchísimas gracias. Pues él es Eric Carrillo. Gracias.
Desde la calle el sonido retumba, underground presente, nadie que los tumba. Un hogar de música, sueños sin fronteras. Lupita lidera, no hay barreras. Rap con fuerza, rock con alma. Cada ritmo aquí todo calma. Estando peros cuentan sus historias. Nuevos caminos, nuevas glorias. La Chelita Banquetera, donde el arte encuentra su manera. Lupita al frente, guía sincera, con amor, pasión que no se espera. Rockeando fuerte, rapeando fuerte, rockeando fuerte, rapeando a tope. Rockeando fuerte, rapeando fuerte, rockeando fuerte, rapeando a tope. Rockeando fuerte, rapeando a tope, comediantes locos, risas a monte. Espacio para todos, nunca se detiene, la Chelita brilla, su luz no se extingue.